hablamos de otro tema muy importante que tiene que ver con un ejercicio que realizaron quienes hacen parte de la mesa de víctimas en la ciudad de Neiva. Aquí, escuchen este dato, oyentes de Cristalina Estéreo y HJWK, se prevé que al menos unas 96,000 personas, ojo con este dato, unas 96,000 y punta de personas son víctimas del conflicto en nuestro país. Neiva, según el DANE, al que no le creemos mucho en esa estadística, no supera los 400,000 habitantes. Es decir, que estamos hablando de por lo menos el 25% de la población en esta ciudad que hace parte de este grupo de víctimas del conflicto que ha vivido por años nuestro país. Pues tuvimos la oportunidad de hablar con una de las personas que viene liderando hace muchos años este proceso. Él es Henry Olaya, de la Mesa de Participación Municipal de Víctimas, con enfoque hoy por hoy del adulto mayor. Hicieron un ejercicio muy interesante en ese momento en junio con los precandidatos a la alcaldía del municipio de Neiva. Pero inicialmente hablamos de eso, de las estadísticas de la ley 1448 que muchos candidatos no conocen. Mire, el año pasado en diciembre el asesor para la participación de la unidad de las víctimas, el señor Martín, le preguntamos si en tiempo real habían 96,000 y tantas víctimas. La unidad de víctimas es la única que lleva un registro actualizado en tiempo real, entonces no hay otra institución que diga o que pueda desmentir esa base de datos. En el 2011, el 9 de junio del 2011, salió la ley 1448 que nos da un régimen especial a todas las víctimas, porque anteriormente estaba la ley 387 que solamente reglamentaba la migración interna que se conoce como desplazados, pero a partir del 2011 está la ley 1448. La ley 1448 que precisamente nos dimos a la tarea de revisar es una ley dentro de su ABC que tiene solamente 106 páginas, por si le interesa, es decir, que realmente hay que leerla muy bien. Dice que tiene como objeto la presente ley establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley dentro de un marco de justicia transicional que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se conozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Realizaron un ejercicio, reiteramos, con los precandidatos en ese momento, que resultó muy interesante porque le iban a preguntar a los precandidatos qué tanto saben sobre esta ley y qué enfoque tenían en sus futuros programas de gobierno. La ley 1448 nos da un espacio de participación a nivel nacional, departamental y territorial, municipal y distrital. Eso se llama la Mesa de Participación de Víctimas. Esa mesa es un espacio para que nosotros construyamos las políticas públicas para la atención a las víctimas. Entonces aquí en Neiva está esa mesa. Partiendo de la coordinadora anterior, la señora Ana Piñeros, nos propuso que hiciéramos un foro con los precandidatos. Ese foro se realizó el 21 de junio y a ese foro solamente faltaron 2 precandidatos. La intención de ese foro era decirle a los precandidatos, mire, como ustedes todavía no han registrado el programa de gobierno, tienen la oportunidad de que metan lo que dice la ley 1448, que aquí nosotros con la mesa seremos los que vamos a construir la política pública del que llegue a ser el gobernante de Neiva. Ese fue el primer ejercicio. Después de que del 29 de julio, que los candidatos ya registraron sus programas de gobierno, nosotros empezamos a pedir, en cabeza de la señora Selmira Mur, los programas de gobierno de los diferentes candidatos. Oh, sorpresa, es un documento público, pero de los 8 candidatos que hay, solamente nos lo hicieron llegar 5. Y entre esos 5, solamente 3 metieron un enfoque diferencial para las víctimas de acuerdo a la ley 1448. Es decir, en ese momento asistieron 8 precandidatos al foro convocado por las víctimas. En ese momento 5 dijeron sí, aquí lo tenemos, pero finalmente solamente 3 de estos candidatos a la alcaldía de Neiva mostraron realmente que en sus programas de gobierno había un enfoque
hacia ellos, hacia esta población. Ojo, reiteramos, estamos hablando de 96.000 personas, pero ¿quién fue el mejor precisamente? ¿Quiénes fueron los mejores y quiénes realmente de los candidatos tienen ese enfoque? De una vez digo, no estoy sesgado, ninguno con esos candidatos prácticamente no los conozco, pero por una cuestión de coherencia me toca que hacerlo y con ser consecuente con lo que digo y hablo. Esos 3 candidatos fueron Chicho, Gilbert y el señor Hechen. El que mejor tenía planteado ese ítem para víctimas en su programa de gobierno es el señor Chicho. Y nosotros ahí en el plenario le dimos una calificación. El señor Chicho sacó 9, el segundo fue Gilbert con 8 y el señor Hechen con 7. Desafortunadamente los otros candidatos, no sé si es que no tienen el ítem o no le han dado el valor potencial de votación que tenemos nosotros las víctimas. Y este ejercicio no lo hacemos tanto para los candidatos, sino para las víctimas, porque es que uno de los compromisos que tenemos nosotros como espacio es tener una formación democrática a nuestras bases. Entonces es decirle a nuestras bases, mire, vea, voten por el programa de acuerdo a lo que dice la Constitución en su artículo 259. Y eso queremos, formar nuestras bases políticamente, porque todas las acciones que hacemos nosotros, los seres humanos en la sociedad que estemos, son acciones políticas. Este diálogo lo tenemos con Henry Olaya, que hace parte de la Mesa de Participación Municipal de Víctimas con enfoque al adulto mayor. La preocupación de ellos, que los candidatos conozcan realmente esta ley, que las víctimas estén incluidas en su programa de gobierno. Pero finalmente, ¿por qué Chicho Rodríguez fue el mejor y cuál es el mensaje precisamente que se entrega a las víctimas y a los neivanos en cuanto a este tema? No, mire, Chicho hizo un trabajo de información, hizo unas consultas, hizo un trabajo, un diagnóstico y una proyección. Yo, el señor Chicho, yo creo que ni siquiera nos vamos a conocer porque no es mi interés, soy claro en eso. Yo estoy aquí no haciendo proselitismo político, sino haciendo política real, pero eso nos llamó la atención. Desafortunadamente, lo que no está en el plan de gobierno, no se puede, en el programa de gobierno, no se puede ejecutar en el plan de desarrollo. Nosotros, dentro de la formación que tenemos como líderes sociales, sabemos que lo que vale es el programa de gobierno. El plan de desarrollo ya se tiene que ajustar al plan de desarrollo nacional, al plan de desarrollo departamental y a otros indicadores. Y más que los candidatos, le quiero decir a las víctimas, a las 96.000 y tantas que represento, aquí tienen su vocero, que voten por el programa de gobierno. Recordemos que se consideran víctimas en nuestro país aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno. Análisis, porque el próximo 29 de octubre, como decía nuestro invitado, tendremos los neivanos, los huilenses, los colombianos la oportunidad de elegir programas de gobierno. Las elecciones son democráticas y programáticas.